Emociones, y el que consiga dar por la tecla que muevan nuestras emociones va a hacer con nosotros lo que queramos, y tendríamos mucho que hablar de eso. Pero bueno, vamos a centrarnos en el Shiatsu y en qué significan las emociones desde el punto de vista occidental y también desde el punto de vista de la medicina tradicional china. La emoción fundamentalmente es un motor, es algo que nos mueve. Si vemos la etimología de la palabra emoción, viene del latín emotio, que tiene ese matiz de mover. Tiene el matiz de sacarnos de un sitio en el que estamos y trasladarnos a otro. La emoción es algo activo, es algo que nos mueve. Y si consultamos la definición de la Real Academia, la verdad es que acierta al 100% porque habla de la emoción como una alteración del ánimo. Dice que es intensa y pasajera. Luego veremos que no es lo mismo que el sentimiento. El sentimiento es de otra manera distinta. La emoción es intensa, es pasajera, puede ser agradable o puede ser penosa, es decir, las emociones pueden acercarnos a algo o provocarnos rechazo. Y dice la Real Academia que va acompañada de... ¿Qué función tiene la emoción? Pues la emoción no es algo que ocurre, digamos, porque sí, sino que tiene una finalidad. La emoción es un mecanismo adaptativo. Tenemos emociones porque las emociones nos ayudan, nos preparan, nos sensibilizan a adaptarnos a distintas circunstancias. Vosotros imaginaros una persona que no tuviera miedo. Se pondría en peligro muy fácilmente y peligraría su existencia. O pensad, por ejemplo, en una persona que no fuera capaz de sentir atracción por otra persona. Pues no nos la produciríamos, nos extinguiríamos. Es decir, la emoción es imprescindible para que nos adaptemos al medio. Y las emociones lo que hacen es sensibilizarnos y provocar una serie de reacciones físicas en nuestro cuerpo que, en definitiva, nos ayudan a adaptarnos a distintas circunstancias del entorno y del momento. Siempre acabamos con la misma diapositiva. Los que estáis siguiendo los seminarios que estamos dando este curso en la escuela estarían aburridos de ver esta diapositiva. ¿Por qué? Porque la emoción actúa en nuestro cuerpo a través del sistema nervioso autónomo, que es el vehículo a través del que funciona. Y el sistema nervioso autónomo tiene, como ya sabéis, dos grandes divisiones, la división parasimpática o vagal y la división simpática, también llamada cortosimpática, y eso explica que la emoción produzca determinados efectos. Por ejemplo, si la emoción actúa fundamentalmente sobre el parasimpático, sobre el vagal, lo que vamos a tener, pues, los síntomas o los movimientos que figuran en la parte izquierda. Se reduciría la frecuencia cardíaca, se contraen los bronquios, se estimula la actividad digestiva, estimula los líquidos orgánicos. Sería la respuesta vagal que podría producir una emoción. Otras emociones lo que van a hacer es activar el sistema ortosimpático. Y van a ser sobre todo las que nos ponen en alerta y las que nos obligan a una reacción de huida o de lucha. En este caso, se va a dilatar la pupila, se nos va a quedar la boca seca, se van a relajar los bronquios, se va a acelerar el pulso, es decir, todas las reacciones vegetativas físicas que nos preparan para la acción y nos preparan para defendernos, para huir o para luchar. Hay un detalle muy importante, que lo veremos además en el seminario del día 23, el tercero de la escuela, y es que si hacemos una traducción Oriente-Occidente, las actividades propias del sistema parasimpático coinciden con el concepto de yin, mientras que la activación del sistema cortosimpático coincide absolutamente con el concepto de yang. Fijaros que yin es la actividad digestiva, yin es la extracción de energía del alimento, yin es la actividad de depósito, yin son los líquidos orgánicos, y todo eso corresponde en el sistema nervioso autónomo a una actividad parasimpática. Mientras que yang, que es activo, que es calor, que es movimiento, coincide con la actividad del sistema nervioso autónomo ortosimpático. Esta traducción es importante porque, entendiendo la fisiología occidental, podemos hacer la traducción a los conceptos de la medicina tradicional china. Como avanzaba hace un momento, no es lo mismo emoción que sentimiento. La emoción es algo que
ocurre en un periodo muy corto y que suele ser muy intenso, pero que no dura mucho tiempo. El sentimiento es la elaboración mental, consciente, que viene después de la emoción. Es decir, viene un perro y me da un susto de muerte. Entonces, el susto, que se me ponen los pelos de punta, el corazón se me pone a mil, me pongo a sudar, eso es la emoción. Esa es la reacción inmediata a que viene el perro a morderme. Y luego, mi elaboración mental es, tengo miedo a los perros. Y entonces desarrollo una fobia o un problema con los perros. La emoción es lo inicial, el susto que me da el perro, y el sentimiento es lo que queda después. Te encuentras en un ascensor con una persona y dices, es ella, la persona de mi vida. Flash, ¿no? Eso es la emoción. Y luego dices, bueno, pues estoy enamorado. Ese es el sentimiento. Pero lo primero es que te pones rojo, que te pones no sé cómo, qué tal, eso es la emoción. Y el sentimiento es decir, estoy enamorado, que es una cosa que dura mucho más tiempo, por lo menos un fin de semana. Si veis lo que es la emoción y el sentimiento, tenéis ahí las diferencias. La emoción es inconsciente e inmediata, mientras que el sentimiento es consciente y progresivo. La emoción es la reacción inmediata a un estímulo, mientras que el sentimiento es un estado de ánimo que queda después. La emoción es corta, mientras que el sentimiento puede ser largo. La emoción es intensa, mientras el sentimiento es, sobre todo, profundo. La emoción es un mecanismo adaptativo, mientras que el sentimiento ya tiene una elaboración personal, como te lo quieras plantear tú. Y la emoción tiene un cortejo vegetativo intenso, mientras el sentimiento no tiene tanto cortejo vegetativo, pues muy leve. Y las emociones, y este último punto es interesante, las emociones son universales, o prácticamente universales, es decir, que personas de distintos lugares, de distintas culturas, de distintos medios, podemos experimentar la misma emoción primaria, la misma emoción primaria. Pero lo que va a variar después es cómo elaboremos esa emoción, y ahí sí que puede haber variaciones interculturales importantes. Una cosa que no os he dicho, cualquiera que quiera la presentación, la pedís a la escuela y está a vuestra disposición como siempre. Dentro del ámbito de la psicología occidental, muchas personas han intentado hacer un listado de cuáles consideran que son las emociones básicas, las emociones universales, las que tenemos todos. Y, por ejemplo, tenéis a distintos autores, como Paul Ekman, Daniel Goleman, que es otro personaje muy interesante, sobre todo en cuanto a la inteligencia emocional. Y lo que nos llama la atención, desde el punto de vista occidental, es que, como suele pasar, no nos ponemos de acuerdo. Tú consultas a 10 autores y te dan 10 listas de 10 cosas de emociones completamente diferentes. Y tenemos como contrapartida la medicina tradicional china, y una cosa que llama la atención de la medicina tradicional china es que después de cientos, miles de años, hay acuerdos importantes en cuanto a temas muy básicos. Y una cosa que tiene buena la medicina tradicional china es que la emoción la vincula a un sistema de correspondencias. No se trata de hacer una lista de emociones aisladas, sino que la medicina tradicional china nos permite esa emoción relacionarla con otras muchas cosas, lo que nos va a permitir manejarlo de una manera mucho más interesante. Esto, por ejemplo, es simplemente para impresionaros. Es una pequeña imagen del número de correspondencias que podéis encontrar dentro de la medicina tradicional china. Tenéis el elemento agua, madera, fuego, tierra, y luego tenéis toda una serie de correspondencias pues, que van desde posiciones, colores, horas del día, alimentos, es decir, hay todo un sistema muy rico, muy complejo de correspondencias dentro de la medicina tradicional china y, entre otras cosas, que es lo que nos interesa a nosotros, el elemento agua, la madera, el fuego, la tierra, el metal, van a tener su correspondencia con aspectos emocionales. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Voy a proponeros un pequeño juego. Voy a proponeros un pequeño test. No tenéis que contarle a nadie lo que salga de aquí, eso queda para vosotros. Esto lo tengo yo en la consulta porque a veces vienen pacientes en plan misterioso, ¿no? a que les adivines. Entonces, de vez en cuando hay personas que vienen a ver qué dices, ¿no? A ver qué dices. ¿Y qué le pasa? Pues usted sabrá, ¿no? Y entonces tengo ya plastificado un papelito
Y entonces les doy una cosa plastificada y les digo, mire usted, le voy a presentar a 5 personajes. Y usted me tiene que decir a cuál se parece más. Y eso es lo que vamos a jugar ahora. Os voy a presentar a 5 arquetipos, a 5 personajes, y el juego consiste en, digamos, elegir a cuál nos parecemos más. Va a ocurrir una cosa, y es que todos tenemos todo. Todos nos vamos a identificar con los 5 arquetipos. Pero la pregunta es, cuando cojeamos, cuando fallamos, cuando estamos mal, ¿de qué pata cojeamos? Es decir, ¿cuál es, digamos, el punto flaco nuestro? Y a veces no es fácil porque todos tenemos de todo, pero bueno, vamos a irlos viendo y a ver con cuál os identificáis predominantemente. El primer personaje es el pionero. El pionero es un explorador. Es un personaje que busca retos, busca acción, es el que hace lo que no ha hecho nunca nadie, el que se mete en aventuras, un personaje que soporta bien la presión, una persona ambiciosa, suelen ser muy activos, y cuando no están bien, uno de los elementos negativos es que puede ser gente temeraria, que arriesga demasiado, gente que puede llegar a precipitarse, y tener un pionero al lado puede ser bastante cansino porque es gente que te vuelve loco y que tiene problemas con la intensidad, suele ser gente muy intensa. El pionero es muy intenso. Bueno, pues este es un personaje. Lo vamos a ver otra vez todo para que podáis elegir. Luego, otro personaje. El mago. El mago es un tipo, el que saca el conejo de la chistera, es un individuo, digamos, que tiene el don de la palabra. Es una persona intuitiva, una persona empática, sociable, es una persona que conecta fácilmente con los demás, una persona que sobre todo lo que busca es el sentimiento. Son personas con un buen contacto, con un contacto fácil, un contacto agradable. Muy comunicativas, pero tienen luego el otro, que pueden ser personas especialmente sensibles, especialmente excitables, y que tienen problema con los límites. El mago es el vendedor de crecimiento, ¿no? Que te convence de lo que sea, te convence de todo, y bueno, pues sobre todo en este caso, el que habla mucho, pues yo estaría ahora en el papel de mago aquí, circunstancial. Luego, otro personaje, el pacificador. Es un personaje protector, es un personaje que cuida a los demás, que se implica con los demás, es una persona atenta, que quiere ser necesaria, pero que tiene luego como lado oscuro, pues que puede ser sobreprotector, que puede ser muy posesivo, que puede ser de los que te tienen que decir absolutamente todo lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y de qué manera lo tienes que hacer. Establece muchos lazos de dependencia y tiene problemas con el cambio. Lo que lleva mal es que se descontrolen las cosas, quieren tenerlo todo controlado. Este personaje es el pacificador. Otro, el alquimista. El alquimista es un quisquilloso. El alquimista es un personaje disciplinado, minucioso, autocontrolado, autoritario, metódico. Perfeccionistas son esas personas que se exigen mucho a sí mismas, que tienen un alto grado de exigencia consigo mismas y que lo que pretenden es que todos los demás tenemos que ser como ellos. Entonces, como yo me lo tomo muy en serio, tú te lo tienes que tomar muy en serio, como yo lo hago así, tú lo tienes que hacer así. Es gente que es muy perfeccionista, muy quisquillosa y que puede tener problemas de control. Y el quinto personaje que os presento, a ver con cuál vosotros os identificáis más, es el filósofo, que se parece un poquito al anterior, pero tiene matices. El filósofo es un tipo introvertido, es un tipo independiente, crítico. El filósofo es alguien que busca el conocimiento, también es meticuloso, reservado, pero el filósofo tiene sobre todo un problema, que es la falta de sociabilidad. Es una persona que suele tener problemas para relacionarse con los demás. Pueden ser personas muy maniáticas, pueden ser personas muy reservadas, muy escrupulosas y tener problemas de sociabilidad. Bueno, pues ahora para vosotros mismos, no hace falta que se lo contéis a nadie, tendríais que elegir entre estos 5, que os vuelvo a poner otra vez, a ver cuando falláis, cuando cojeáis, cuando no estáis bien, con cuál os identificáis más. Si con el pionero, con el mago, con el pacificador, con el alquimista o con el filósofo.
Esta es la pequeña trampa que les pongo yo a mis pacientes para saber de qué cojean, porque no tienen ni idea de lo que les estoy planteando. A estas alturas de la película, yo creo que todos tenemos claro que tenemos un cuerpo físico, que tenemos un cuerpo emocional y que tenemos una pantalla mental. Y todos tenemos claro que hay conexiones, hay correspondencias entre las tres esferas y que no podemos separar lo físico de lo emocional, de lo mental, porque todo eso está completamente interrelacionado. Y el problema es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Tenemos emociones y esas emociones pueden ser causa de enfermedad. Si tenemos enfermedad, la propia enfermedad puede generar determinadas emociones. Es decir, que no es fácil a veces saber cuál es el origen y cuál es la causa, cuál es el huevo y cuál es la gallina. Y en ese sentido hay posiciones, desde algunos que dicen todo es emocional, hasta otros que dirán pues nada es emocional, hasta todas las posiciones intermedias que queráis considerar. Giovanni Macciocia, que es uno de los grandes teóricos de la medicina tradicional china, copio y pego un párrafo de uno de sus textos fundamentales y dice lo siguiente: mientras que la fisiología occidental atribuye los procesos emocionales y mentales al cerebro, en medicina china son parte de la esfera de acción de los órganos internos. La relación entre cada órgano y una emoción particular es mutua. Y la posición de Macciocia es muy clara. El estado del órgano afecta a las emociones y las emociones afectarán al estado del órgano. Entonces, esa es también mi posición respecto a este asunto. Es decir, existe una relación íntima entre emociones y órganos, que es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí tenéis el resultado de vuestro test. No sé qué conclusión habréis sacado, ni siquiera si habréis sacado una conclusión, pero el pionero se corresponde con el elemento madera. El elemento madera, en medicina tradicional china, se corresponde con el hígado y la vesícula biliar. Y el elemento madera tiene que tener una virtud para ser sano, y es que tiene que ser flexible. La madera tiene que ser flexible. Si la madera no es flexible, se rompe. Entonces, el pionero es un individuo flexible. Es un individuo que tiene, digamos, buena madera. Y es una persona que es capaz de meterse en terrenos no explorados porque tiene esa capacidad de adaptación, esa capacidad de flexibilidad. El elemento madera, formado por hígado, vesícula biliar, tiene una función en medicina china que es mantener las vías energéticas permeables. Cuando la madera funciona bien, cuando está sana, la madera hace que la energía fluya correctamente por todas las vías. Pero si el elemento madera falla, una forma típica de fallar es el hecho de que se formen bloqueos energéticos. Y cuando se forma un bloqueo energético, detrás del bloqueo energético va a venir un bloqueo de sangre, un bloqueo de más cosas. Entonces, el personaje madera es una persona que es una olla a presión. El que tiene la madera mal afectada es una olla a presión, es una cafetera. Y son personas que se callan, se calientan, pero se callan. Y no verbalizan las cosas, no dicen las cosas. Entonces va subiendo la presión, va subiendo la presión, va subiendo la presión y de repente revienta. Y dicen las cosas de la peor manera posible. Y entonces, claro, como revientan y lo hacen mal, dicen, ves, me tenía que haber callado. Y vuelves otra vez a cerrar la válvula y a cargar otra vez de presión la olla y la cafetera. Ese es el perfil de la madera y por eso está relacionado con la ira, está relacionado con la agresividad, está relacionado con conductas sobre todo explosivas, porque tienen un problema que se solucionaría con cierta facilidad si verbalizaran las cosas y las dijeran bien y en frío. Sería la solución a ese perfil. El mago pertenece al elemento fuego y el elemento fuego está representado por el corazón, está representado por el sistema nervioso central, por el intelecto. Y el elemento fuego está, digamos, vehiculizado a través de la palabra. La palabra en el ser humano es probablemente la expresión más sutil de la inteligencia humana. Y el mago es alguien que hace uso de la palabra, pero que si se pasa, porque está demasiado calentito, el mago se vuelve una persona eufórica, una persona maníaca. Y son esos personajes que de repente entran en brote
y se ponen a comprar, a vender, a cambiar, a no sé qué, a no sé cuánto, inician 3 negocios, venden no sé cuánto, y al cabo de 15 días se les ha pasado la fase maníaca y de repente se acabó el subidón y vuelven otra vez a ser unos desgraciados, ¿no? Ese es el problema del elemento fuego cuando está descontrolado. Y el elemento fuego se abre en la palabra, se abre en el discurso racional y está representado por el arquetipo del bajo. El elemento tierra es ese pacificador, que es un arquetipo fundamentalmente maternal. Si os fijáis, aquello que acoge, aquello que da sustento, aquello que se ocupa de los demás, aquello que se preocupa por todo, aquello que es un arquetipo, digamos, muy propio de la madre y sobre todo un arquetipo fundamentalmente femenino. Y la tierra es el aparato digestivo. Y hay una cosa muy interesante, y es que igual que tenemos que digerir el alimento, también tenemos que digerir el pensamiento. Y si tenemos dificultades para digerir el pensamiento, nos volvemos obsesivos. La obsesión es, a nivel mental, a nivel de pensamiento, un problema de la digestión de las ideas. Luego, el alquimista es el elemento metal. El elemento metal representa los límites, aquello que nos limita y también aquello que nos comunica con los demás. El elemento metal es pulmón, por el que recibimos el chi. El elemento metal es la piel, que es aquello que nos aísla y aquello que nos comunica con los demás. Y el elemento metal es también el intestino grueso, que es la posibilidad de eliminar aquello que sobra. Entonces, todo lo que suponga un problema de barrera, y problema de barrera es me cierro, me quedo dentro y me vuelvo una persona melancólica, una persona triste, eso es un problema de barrera. Desinhibirse también es un problema de barrera. Hay veces que hay personas que por la razón que sea se desinhiben y pierden los límites y luego cuando se dan cuenta dicen, ¿por qué he hecho yo? Ese problema de barrera, de límite, es el elemento metal. Y el elemento agua es, hay un eje muy importante en medicina china, que es el eje agua-fuego. Al margen de estos 5 elementos que veis aquí, el eje agua-fuego es muy importante y el agua es el elemento yin por excelencia. Y lo que está asociado al elemento agua, como lo ha dicho Tino esta mañana muy bien, son los miedos. El miedo es una emoción muy propia del elemento agua y es el, digamos, el contrapunto, el contrapeso del elemento fuego. Tiene que haber siempre un buen equilibrio entre el elemento fuego y el elemento agua. Este sería un poco el resumen de, bueno, el elemento agua sería riñón, vejiga. Por repasar, madera es hígado, vesícula biliar, fuego sería corazón, intestino delgado. Cuando hablamos de emociones nos referimos fundamentalmente a los órganos más que a las vísceras, pero sin embargo las vísceras también tienen su importancia. Por ejemplo, en el elemento fuego forma parte del elemento el intestino delgado, y el intestino delgado es aquello que separa lo puro de lo impuro. El intestino delgado es lo que extrae lo que es bueno y deja pasar lo que no es bueno. Y eso a nivel mental se refiere a el discernimiento. Pero el discernimiento es simplemente una separación de cosas, pero si hay que ejecutar lo que hemos pensado, quien ejecuta es la vesícula biliar. Y esto es una cosa muy curiosa de los orientales, y es que cuando hay un guerrero muy valeroso, cuando hay una persona muy valiente, una persona se dice que tiene una gran vesícula biliar. Nosotros diríamos otra cosa que no voy a reproducir aquí. Pero bueno, para ellos el ser valiente, el tener capacidad de resolución, es tener una gran vesícula biliar. Pero fundamentalmente las emociones están ligadas a los órganos. Tierra sería bazo estómago, el metal sería el pulmón, intestino grueso, y el agua sería vejiga. Bueno, esto en cuanto a las emociones y los sentimientos. Salud mental. Temazo, el tema de salud mental. Es un tema evidentemente muy complejo y he procurado resumirlo lo máximo posible y dar, digamos, una respuesta lo más sencilla y lo más viable posible. Vivimos en un momento, entre la pandemia, entre una cosa y otra, en el que tanto las emociones como los sentimientos, como la propia salud mental, todos sabemos cómo estamos. Todos sabemos que los síntomas de ansiedad durante la pandemia se han multiplicado por 5, que los síntomas de depresión durante la pandemia se han multiplicado por 3, que el consumo de fármacos se ha disparado y todos sabemos cómo andamos y todos sabemos lo que tenemos alrededor.
Y me parece que es un tema muy bien traído por el maestro Roda, hablar hoy de emociones y de salud mental, porque es lo que estamos viviendo, es lo que toca. La gente viene a la consulta. Me acuerdo que en la pandemia empezaron a salir algunos trabajos que decían que había personas que iban al fisioterapeuta, en este caso se referían a fisioterapia, para que les toquen, es decir, para que haya contacto humano, porque hemos vivido una situación de aislamiento extremo. Y entonces estamos volviéndonos muy rabitos, estamos volviéndonos muy especiales, estamos identificando al otro como un peligro. El otro, cuidado, que no me toque, porque me puede contagiar. El otro, lejos, no me abraces, no me toques, 1,5 metros. Entonces, hemos convertido al otro en un problema potencial. Y las relaciones interpersonales se han visto muy afectadas por esto. Yo soy muy de dar abrazos a mis clientes y a mi gente, vamos sin pensar, es decir, ahora entra uno, abres la puerta, se cierras y ni tocarle, es que no se te ocurre. Dar la mano a una persona es una cosa impensable. Y esto ha hecho que las relaciones interpersonales se hayan visto tremendamente afectadas. Hay muchos problemas que no podemos entrar a detallar en cuanto a la salud mental, pero sí que hay una cosa que me parece especialmente importante. Sea cual sea la enfermedad mental, el problema de salud mental que queramos considerar, si el paciente lleva una temporada buena, si cualquier paciente que tenga una enfermedad mental, la vida le va razonablemente bien, y no tiene mayores problemas, si la vida le sonríe, puede estar más o menos estable. El problema es que cualquier paciente con enfermedad mental, en el momento que le echas gasolina, se enciende. Y la gasolina que enciende al paciente de salud mental es la ansiedad. El gran enemigo de la salud mental actual es la ansiedad. Y el elemento sobre el que nosotros podemos actuar es precisamente sobre esa ansiedad. Hay que hacer una pequeña distinción entre lo que es estrés y lo que es ansiedad. Esto es una cosa muy académica, pero bueno, pues por dar los conceptos. El estrés, en principio, es también un mecanismo adaptativo. Cuando nosotros sentimos un peligro, nos tenemos que estresar, porque eso nos va a permitir activarnos para hacer frente al peligro. El estrés no es malo, el estrés es necesario. Si yo percibo una amenaza, me activa y puedo responder a la amenaza. Si no me entero, pues estoy en peligro. Entonces, el estrés, en realidad, es una forma también de adaptarnos al medio cuando hay un factor estresante objetivo. Pero ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones deja de existir un factor amenazante objetivo, pero tenemos la misma reacción, tenemos el mismo estado. Y eso es lo que llamamos ya ansiedad. Un trastorno por ansiedad es un trastorno en el que parece que nos estamos defendiendo de una cosa en realidad inexistente. Pero sin embargo la reacción es la misma. Y la bioquímica es la misma. Y nuestra situación a nivel emocional y a nivel físico es exactamente lo mismo. Entonces, cuando iba a preparar esta charla, empecé a juntar palabras. Digo, a ver, ¿cuáles serían las palabras? ¿Cuáles serían los conceptos? ¿Cuáles son las cosas que me sugiere a mí? Pandemia, que si el volcán, que si ahora la guerra, que si todo lo que estamos viviendo, ¿no?, estos últimos años. ¿Qué tapiz de palabras haría yo con todo lo que estamos viviendo? Y bueno, pues me ha salido esto. El tamaño no quiere decir necesariamente que sea más importante. Y el color, bueno, pues tiene relación, pero no necesariamente. Y por ejemplo, fijaros, cuando empezó la pandemia, lo primero que recuerdo yo es una sensación de absoluta incredulidad. Eso de decir, no puede ser. No puede ser verdad lo que me están contando. Cuando ya se confirma que es verdad lo que está pasando, nos encierran. Y cuando nos encierran, nos pasa una cosa. Y es que, de repente, se para el mundo, se para el tiempo, y tenemos mucho tiempo porque estamos en casa sin hacer nada. Y ahí cada uno ha reaccionado un poco pues como es. Pero ha habido muchas personas para las cuales el confinamiento ha sido una etapa muy creativa. Porque ha retomado antiguos proyectos, ha retomado antiguas ideas, ha dicho, ahora tengo tiempo de escribir, de hacer cosas. Y el confinamiento, aparte de que fue pues una ruptura absoluta de nuestro ritmo de vida, pero tuvo su momento creativo interesante. Y luego ya, cuando todo esto se va desarrollando, es lo que comentaba antes. Nos ha entrado el miedo al otro. El otro es un peligro. El otro me va a contagiar. El otro me quita. Yo me voy, me tapo.
y hemos desarrollado un mecanismo inconscientemente en el cual el otro hay que evitarlo. Pero es que esto nos ha calado y nos sigue calando todavía en las relaciones interpersonales. Hoy en día siguen siendo complicadas las relaciones interpersonales. Y lo que ha sido más perverso para mí es que esto se ha comportado como una niebla en la que no vemos el futuro. Es decir, tú preguntabas a cualquiera, ¿qué vas a hacer este verano? No sé qué voy a hacer este verano, sí, no sé si voy a poder salir de casa, no sé si voy a poder viajar, no sé si voy a poder irme a ningún sitio, es decir, no tienes planes. ¿Qué vas a hacer el curso que viene? Yo que sé que voy a hacer el curso que viene. Entonces, bueno, bastante que sé lo que voy a hacer mañana, pero el futuro, de repente, ha habido una niebla que nos ha quitado la perspectiva de futuro. Y en el momento en que te paran el tiempo y te quitan la perspectiva de futuro, pues la gente lo que tiende es a pararse y a hundirse. Y lo que yo siempre he defendido de cara a mi gente es que hay que seguir comportándose como si hubiera futuro, como si lo vieras, como si lo tuvieras claro. Es decir, lo que no podemos hacer es pararnos, porque como te pares, ahí sí que estás perdido. Entonces, aunque sea difícil programar, sea difícil ilusionarse, sea difícil proyectar en una circunstancia como esa, hay que seguir trabajando como si estuviera claro que esto tiene futuro, porque lo contrario sería de nuevo. Y nos hemos visto pues con este tapiz de cosas, con este tapiz de circunstancias en la cual lo que está puesto en el centro con toda la intención es el miedo. Entrando ya en mecanismos fisiológicos, hay una cosa muy interesante y es que la emoción, aunque también participa en los circuitos de emoción, también participa el lado autosimpático, en la emoción está ligada predominantemente al lado órgano yin parasimpático. Es decir, nosotros tenemos en esos 5 elementos de la medicina tradicional china una serie de parejas energéticas. Y tenemos, por ejemplo, hígado, vesícula biliar. Hígado es el órgano, vesícula biliar, la víscera. Corazón es el órgano, intestino delgado, la víscera. Bazo es el órgano, estómago, la víscera. Entonces siempre hay un aspecto yin y un aspecto yang. Entonces el órgano es el elemento yin y es el elemento que está ligado al parasimpático. Entonces la emoción, más que estar ligada a intestino o a vesícula biliar o a vejiga, la emoción está principalmente ligada pues, a hígado, corazón, bazo, pulmón y riñón, fundamentalmente. Y esto lo estábamos comentando hace un rato. Hay trabajos que están ya desde el punto de vista occidental, están demostrando que el nervio vago y en general toda la actividad parasimpática es un vehículo muy importante a la hora de tratar emociones, almacenar emociones y movilizar emociones. Este trabajo dice, entre otras cosas, hablando del vago, que una de las cosas es el proceso, el hecho de procesar la emoción. Y luego nos dice aquí en las conclusiones que los circuitos vagales también conducen la motivación y el estado de ánimo. Eso es un aspecto vagal, es un aspecto que dentro de nuestro sistema nervioso autónomo está vehiculizado por el vago. Y que otros estudios sugieren la influencia del vago en la memoria y en el aprendizaje. El nervio vago, y en general toda la esfera parasimpática, está muy ligada con las emociones. Y el nervio vago forma parte de la esfera yin. Forma parte de la esfera yin. Entonces, si nosotros vamos a tratar emociones y vamos a tratar la salud mental, ¿dónde nos vamos a ir? Pues podemos ir a muchos sitios, pero fundamentalmente a aquellas partes de nuestro cuerpo que son de naturaleza yin, porque esa naturaleza yin está en relación con el vago y el vago nos está encontrando que está vinculado con todo esto, que es lo que hablábamos antes. ¿Dónde podemos ir en nuestro cuerpo para actuar sobre esas emociones? En primer lugar, y no corresponde con esta imagen, hay puntos específicos y hay zonas específicas que tienen acciones específicas. Por ejemplo, la zona del occipital, de las inserciones occipitales, la línea de la nuca, pues es una zona que podemos utilizar para tratar problemas de sueño, como indicaba Orlando Sensei esta mañana. Hay puntos, hay subos que tienen acciones específicas. Si tú, por ejemplo, quieres tratar un duelo, quieres tratar una sensación de ese tipo, tienes el punto pulmón 7, que es un punto específico que se puede utilizar. Hay muchísimos puntos que tienen acciones específicas y que están repartidos realmente por todo el cuerpo. Puntos y zonas que se pueden utilizar. No vamos a entrar aquí a detallarlas porque sería tremendamente largo. Pero la parte yin de nuestro cuerpo, y es a lo que corresponde esta imagen,
La parte yin es el plano anterior. En el plano anterior tenemos los puntos Boketsu. Los puntos Boketsu son las raíces yin de los órganos y de las vísceras. Cada órgano y cada víscera tiene una raíz yin y una raíz yang. Las raíces yang van hacia la espalda y las raíces yin se proyectan en la parte anterior del cuerpo. Entonces, los puntos Boketsu son la emergencia en el plano anterior de las raíces yin de los órganos y de las vísceras. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos tratar un aspecto emocional referido a bazo, referido a corazón, referido a lo que sea, podemos ir a buscar el punto Boketsu correspondiente y vamos a tratar la raíz yin de ese órgano. La parte anterior del cuerpo, sobre todo, tiene una resonancia emocional muy importante. El esternón es muy reactivo emocionalmente, el abdomen es muy reactivo emocionalmente. Y este es un recurso que tenemos y además lo tenemos sistematizado. La zona del esternón, que pertenece al pericardio, es una zona que moviliza mucha emoción, moviliza muchas sensaciones. Yo cada vez que veo esto me acuerdo de Carlos Nogueira, porque Carlos Nogueira fue un médico que falleció hace muchos años, que fue uno de los pioneros de la acupuntura en España. Se formó con Juan Gui, un médico vietnamita, y yo tuve la suerte de poder hacer un máster con Carlos Nogueira. Y bueno, era un personaje muy curioso. Y me acuerdo que Carlos Nogueira decía que las fases del enamoramiento tenían razones energéticas. Y entonces decía, está buenísima. Los enamorados al principio, ¿qué hacen? Se cogen de la manita. ¿Por qué? Porque el meridiano de pericardio sale por la palma de la mano. Entonces, el punto 8 de meridiano de pericardio, que pericardio es lo que envuelve, lo que protege el corazón, está en la palma de la mano. Entonces, lo primero, punto periférico de pericardio. Dice, bueno, seguimos el protocolo y lo siguiente que haces es abrazarte. ¿Por qué? Porque el punto central del pericardio está aquí. Entonces, el abrazo consiste en poner en contacto los pericardios, pero ya no a nivel periférico, sino a nivel central. Y toda esa zona que tenéis en rojo es la zona de proyección central del pericardio. Y es algo que tiene, digamos, un papel importante en el intercambio energético a nivel de lo que estamos hablando. Luego dice, bueno, si la cosa sigue adelante, ¿qué es lo siguiente? Dice, el beso. ¿Por qué? Porque ya no lo que protege el corazón se abre en la boca. Entonces ya no vamos de lo que protege, ya vamos al corazón. Y el corazón se abre en la boca. Y como el corazón se abre en la boca, ya viene el beso, como apertura de corazón. Y ya, si hay mucha suerte y la cosa sigue adelante, lo siguiente ya es el intercambio energético de las energías del riñón. Entonces, la relación sexual supone el intercambio físico y energético de un depósito de energía, que es el yin, J-I-N-G, no es el yin, J-I-N-G, que es un depósito especialmente importante, especialmente sensible, y ya compartimos esa energía. Entonces, bueno, pues que todas estas cosas tienen esta sutilidad. Otra forma de tratar aspectos emocionales, sobre todo para los que estéis en el mundo de la acupuntura, es la segunda línea de vejiga. El meridiano de vejiga da dos pasadas a lo largo de la columna vertebral. Una, digamos, primera línea, una primera pasada, que para nosotros son los puntos Yuketsu, que son puntos sobre todo de relación yang, pero luego da una segunda pasada, los puntos Yuketsu estarían más o menos a 2 traveses de dedo del centro. Pero luego hay una segunda línea de vejiga, que está a 3 chun, a 4 traveses de dedo, que trata los aspectos emocionales de la primera línea. Es decir, si tú tienes un punto en la primera línea que trata pulmón, el mismo punto, pero de la segunda línea, trataría los aspectos emocionales del pulmón. Si tú tienes un punto que trata riñón, la segunda línea de vejiga trataría los aspectos emocionales referidos al riñón. Entonces, sobre todo en la acupuntura, se puede utilizar, en ese mundo, se puede utilizar la segunda línea de vejiga. Y luego, por supuesto, cada vez hablamos más de ello y cada vez tiene más presencia y cada vez tiene más importancia, por supuesto, el ampuku. ¿Por qué? Porque el ampuku es la zona más yin emocional. El ampuku es la zona más personal, más íntima. Es
es lo que nos protegemos cuando nos van a tirar una piedra, es lo que enseguida queremos proteger. Y hay muchas razones para hacer Anpuku. Primero, es llegar directamente al centro de la persona, al centro. Es una técnica en la que vamos a tener correspondencias con todos los órganos, todas las funciones. Tenemos un microsistema en el abdomen. Es una zona que tiene una resonancia emocional impresionante. Es una zona en la que yo no sé explicarlo ni bien ni mal, pero yo estoy convencido, no sé cómo explicarlo, que aquí tenemos una memoria. Y una memoria ligada sobre todo a muchos aspectos emocionales. Hay una teoría que, bueno, la puedo mencionar, pero hablan de quistes energéticos. Entonces, hay una teoría que dice que cuando hay un evento, cuando hay una experiencia que tiene un componente emocional importante, se forman una especie de, ellos lo llaman quistes energéticos, que se quedan por aquí. Cuando nosotros trabajamos Anpuku, y esa es una experiencia clínica de todos los días, hay veces que te encuentras con algo que lo tocas. Cuando estás trabajando el abdomen, tocas algo que además se deja trabajar y toca algo que se puede disolver y que se acompaña de una reacción emocional y de repente la persona evoca un suceso de hace 1000 años o cualquier cosa. Es decir, no sé explicarlo. Esto os lo digo así a vosotros, no sé explicarlo, pero aquí tenemos una memoria o aquí tenemos el botón que accede a una determinada memoria. Y luego, en el Anpuku, lo que tenemos es una inervación muy rica por parte del vago, porque tened en cuenta que todo el intestino, todos los órganos tienen una inervación parasimpática muy rica, y además tenemos una presencia muy importante de fascia. Y la fascia es un elemento que cada vez le vamos a dar más importancia y cada vez vamos a hablar más de ello, porque la fascia no es una envoltura sin más tonta, sino que la fascia es toda una red neuronal que maneja muchísima información. Entonces, cuando estamos trabajando Anpuku, no solamente estamos en el centro de la persona, estamos invadiendo el centro de la persona, sino que estamos tratando el sistema vagal de una forma tremenda y estamos actuando sobre la fascia también de una forma tremenda. Entonces, es lógico que si queremos hacer un tratamiento integral sobre elementos emocionales y sobre la salud mental, utilicemos el Anpuku. Otra cuestión es que el shiatsu en sí mismo, esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, si lo haces porque sí, sin ninguna motivación en especial, sin forzar nada, una sesión de shiatsu sin forzar nada, una normal y corriente, lo que tiene fundamentalmente es un efecto vagal. Una sesión de shiatsu normal y corriente lleva al paciente al equilibrio vagal. Entonces, un paciente que tenga enfermedad mental, que esté ansioso, que esté como esté, lo que tenemos que evitar es que tenga un tono elevado ortosimpático y lo que tenemos que hacer es llevarle, como sea, al lado parasimpático. Entonces, una sesión de shiatsu normal y corriente, sin pretender nada extraordinario, lo que va a hacer es llevar al paciente del equilibrio ortosimpático, que es la gasolina que le puede encender, al equilibrio vagal, que va a ser un equilibrio restaurador, un equilibrio reparador. Entonces, cualquier sesión de shiatsu bien hecha nos va a llevar a ese equilibrio vagal. Y en resumen, mi propuesta para este tema que estamos tratando es que podemos utilizar pues esos puntos, zonas de acción específica, tema muy largo de explicar, los puntos Boketsu como raíces yin en el plano anterior, segunda línea de vejiga que puede tratar aspectos emocionales ligados a las vísceras y a los órganos, por supuesto el Anpuku como técnica fundamental digamos, de invadir en el mejor de los sentidos el equilibrio yin. Y, a ver, lo de shiatsu yin no existe, es una cosa que le pongo ahí, pero me refiero a que cualquier sesión de shiatsu que sea, digamos, medianamente relajante, estamos haciendo un gran favor al paciente. Antes de terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque yo soy médico, he tenido que tratar de todo en mi vida como médico de emergencias, y tengo la experiencia personal de que cuando vamos en una ambulancia, 4 personas, y vas con el enfermero, el conductor, el técnico, no todo el mundo puede tratar o puede participar en el tratamiento de todos los problemas mentales. Hay personas que no deben participar en el tratamiento de ciertos problemas mentales. Os pongo un ejemplo muy evidente. Yo trabajé con un técnico hace años que tenía un padre alcohólico. No podíamos ir con ese chico a tratar una intoxicación etílica, porque
porque se ponía fatal, había que apartarse. Es decir, tú no puedes estar aquí porque te está produciendo una reacción emocional que no vas a actuar profesionalmente, ¿no? Y nosotros también cojeamos y también tenemos nuestros problemas. Y lo que para mí está claro es que si somos terapeutas, tenemos la necesidad y tenemos la obligación de resolver los conflictos en nosotros que pretendemos tratar en los demás. Es decir, si yo recibo un paciente que tiene un conflicto y yo tengo ese mismo conflicto sin resolver, pues ahí eso va a chirriar, va a haber problemas. Es decir, que el terapeuta tiene la necesidad y tiene la obligación de resolver en sí mismo aquello que vaya a tratar de cara a los demás. Y el terapeuta, como hemos dicho en muchas ocasiones, tiene que ser un modelo, tiene que ser un refugio para el paciente, tiene que ser alguien que no es que esté por encima del paciente, no estamos por encima del paciente, pero sí que estamos 2 pasos más adelante, porque lo que le pasa a él, nosotros lo hemos pasado quizás y lo hemos resuelto. Pero tenemos que resolver nuestros conflictos antes de tratarlos en el paciente. Y no sé si conocéis a este personaje que falleció en el mes de enero. Es un sabio budista vietnamita que estuvo viviendo en Francia. Y fijaros lo que dice este caballero. Dice, la cifra de personas que generan violencia es muy grande, mientras que el número de personas que saben cómo respirar, y lo de cómo respirar lo ha explicado Tino muy bien esta mañana, y el cómo respirar quiere decir muchas cosas, porque todos los trabajos interiores, todos implican el saber respirar. Dice, el número de personas que saben cómo respirar y crear felicidad es muy pequeño. Cada día se nos ofrece una maravillosa oportunidad de ser felices y de convertirnos en un lugar de refugio para los demás. Yo creo que en estos momentos que estamos viviendo tenemos que ser los primeros que se nos note que seguimos trabajando, que seguimos formándonos, que seguimos estudiando, que seguimos haciendo cosas, que seguimos teniendo proyección de futuro, que seguimos tirando del carro. Porque eso es lo que puede también animar al paciente a decir, bueno, pues vamos a hacer las cosas como si estuviéramos viviendo un buen momento, que no es el caso, pero tenemos que ser los primeros que tiremos del carro y que demos ejemplo en un momento de crisis. Y bueno,